Estás a punto de descubrir la verdad más devastadora y liberadora que jamás escucharás sobre tu vida en este momento. Miles de personas en este instante están siendo aplastadas por fuerzas invisibles que están destruyendo todo lo que aman, fuerzas que parecen invencibles, imparables, aterradoras. El caos se desata a tu alrededor, las aguas rugen, las montañas se desmoronan y tú estás ahí, paralizado, sintiendo que todo tu mundo se viene abajo sin poder hacer absolutamente nada. Pero existe un secreto ancestral, una verdad oculta en las páginas más antiguas de la sabiduría humana, que puede transformar radicalmente tu terror en una paz que desafía toda lógica, que puede convertir tu desesperación más oscura en una fortaleza inquebrantable. Y si no la descubres ahora, en este preciso segundo, podrías perderte la única salida real que tienes ante la tormenta que se avecina. Hola, soy Benjamín y hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi comprensión del sufrimiento y la paz. Vamos a explorar juntos el Salmo 46, ese refugio eterno que nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Antes de que entremos de lleno en esto, si tú, como yo, crees que hay un poder superior, una luz más allá de la oscuridad, te invito a que dejes tu me gusta ahora mismo. Es un acto sencillo, una declaración de tu fe sin palabras, un pequeño sí a Dios en medio del ruido. Es tu forma de decir que no estás solo en esta búsqueda, que reconoces que existe algo más grande que tus circunstancias, más poderoso que tus miedos. El Salmo 46 no es simplemente un poema hermoso escrito hace miles de años. Es un grito de guerra espiritual, una declaración de independencia del miedo, un manifiesto de fe inquebrantable que nació en medio de circunstancias que probablemente harían temblar a cualquiera de nosotros. Cuando lees esas palabras antiguas, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estás tocando algo mucho más profundo que literatura religiosa. Estás accediendo a una verdad que los escritores sagrados descubrieron en los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando los ejércitos enemigos rodeaban Jerusalén, cuando la destrucción parecía inevitable, cuando humanamente hablando no había esperanza alguna. Los eruditos bíblicos creen que este salmo pudo haber sido escrito durante el asedio de Jerusalén por el rey asirio Sennacherib en el año 701 a.C., cuando 185,000 soldados enemigos acamparon alrededor de la ciudad santa con la única intención de aniquilarla completamente. Imagina ese momento. Imagina estar dentro de esas murallas, mirando hacia afuera y viendo un mar interminable de tiendas de campaña enemigas, escuchando el rugido de miles de guerreros sedientos de sangre, sabiendo que tu familia, tus hijos, todo lo que amas está a punto de ser destruido. Y sin embargo, en medio de ese terror absoluto, alguien escribió estas palabras que hablan de no temer, de encontrar refugio, de experimentar paz cuando todo se derrumba. Eso no es ingenuidad, eso no es negación de la realidad. Eso es fe verdadera, fe que mira directamente a los ojos del desastre y dice, Dios está conmigo, por tanto, permaneceré firme. El Salmo continúa con imágenes apocalípticas que todavía hoy nos estremecen. Aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Estas no son metáforas suaves. En la cosmología antigua del Medio Oriente, el agua representaba el caos primordial, las fuerzas destructivas que amenazaban con deshacer toda la creación y devolver el universo a la oscuridad original. Los montes, por su parte, simbolizaban la estabilidad más absoluta, lo inmovible, lo eterno. Entonces, cuando el salmista dice que incluso si los montes se desmoronan en el mar, incluso si lo más estable se vuelve inestable, incluso si el orden del universo parece colapsar,
aún así no temeremos. Está haciendo una declaración radical y revolucionaria. Está diciendo que nuestra paz no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de quién está con nosotros en medio de las circunstancias. Y luego viene ese verso central que cambia todo. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. En hebreo, la frase es aún más contundente. Rafá, que se traduce como quédate quieto, literalmente significa suelta, deja ir, relájate, deja de luchar. Es una invitación a dejar de intentar controlar lo incontrolable, a dejar de pelear batallas que no son tuyas, a reconocer que hay un Dios que pelea por ti mientras tú simplemente descansas en su presencia. Esta es quizás la lección más difícil que cualquier ser humano debe aprender. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo constante, la lucha incansable, el control absoluto sobre cada aspecto de nuestras vidas. Y cuando ese control se nos escapa de las manos, cuando nos damos cuenta de que no somos los arquitectos omnipotentes de nuestro destino, entramos en pánico. Pero tú, en este momento, mientras escuchas estas palabras, probablemente sabes exactamente de qué estoy hablando. Tal vez estás pasando por una crisis financiera que te mantiene despierto todas las noches, calculando números que nunca cuadran, preguntándote cómo vas a pagar las cuentas del próximo mes, sintiendo que te ahogas en un océano de deudas sin poder ver la orilla. O quizás es una crisis de salud, tuya o de alguien que amas profundamente, y cada día te levantas con ese peso en el pecho, esa incertidumbre que te carcome, ese miedo primitivo a la pérdida que te paraliza. Puede ser que sea una crisis relacional, un matrimonio que se desmorona lentamente, una amistad que se rompió y te dejó con una herida que no sabes cómo sanar. Un hijo que se alejó y ahora no sabes cómo alcanzarlo. O tal vez es algo más interno, más sutil, pero igualmente devastador, una crisis existencial, donde te preguntas si tu vida tiene algún significado real, si todo este esfuerzo vale la pena, si hay un propósito más allá de simplemente sobrevivir día tras día. Sea lo que sea, hay algo en ti que está bramando como esas aguas del Salmo. Hay algo que se siente como si los montes de tu vida se estuvieran desmoronando en el mar del caos. Y en medio de todo eso, escuchas esta invitación antigua pero eternamente relevante. Quédate quieto. Reconoce que yo soy Dios. Es como si el creador del universo te mirara directamente a los ojos en tu momento de mayor desesperación y te dijera: detente, deja de correr. Deja de luchar con tus propias fuerzas limitadas. Reconoce que hay alguien infinitamente más poderoso que tú que está en control y que ese alguien te ama con un amor que trasciende tu comprensión. Permíteme contarte la historia de alguien que tuvo que aprender esta lección de la manera más difícil imaginable. Su nombre era Horatio Spafford, un abogado y hombre de negocios exitoso que vivió en Chicago a finales del siglo XIX. Horatio tenía todo lo que una persona podría desear: una carrera brillante, propiedades valiosas, una esposa amorosa llamada Ana y 4 hermosas hijas que llenaban su hogar de risa y alegría. Era un hombre de fe profunda, amigo cercano del famoso evangelista Dwight Moody, y dedicaba gran parte de su tiempo y recursos a ayudar a los necesitados. Su vida era, desde cualquier perspectiva externa, un ejemplo perfecto de las bendiciones de Dios. Pero entonces, todo comenzó a derrumbarse. En 1870, su único hijo varón, un niño de 4 años, murió de fiebre escarlatina. El dolor fue indescribible, pero Horacio y Ana se aferraron a su fe, creyendo que Dios tenía un propósito incluso en medio de esa pérdida devastadora. Un año después, en 1871, el gran incendio de Chicago arrasó con la ciudad, destruyendo completamente todas las propiedades que Horatio poseía. En cuestión de horas, perdió su fortuna entera. Todo su trabajo, todas sus inversiones, toda su seguridad financiera se convirtió en cenizas. Imagina ese momento.
Imagina estar de pie frente a las ruinas humeantes de todo lo que habías construido, sabiendo que tendrás que empezar desde cero, que tus hijas dependen de ti, que tu esposa confía en ti y que no tienes absolutamente nada que ofrecerles excepto fe. Pero Horatio no se rindió. Con una determinación férrea alimentada por su confianza en Dios, comenzó a reconstruir su negocio. Trabajó incansablemente durante 2 años, lenta pero consistentemente, recuperando lo que había perdido. Y en 1873 decidió que su familia merecía un descanso, unas vacaciones en Europa donde podrían sanar juntos, reconectarse y tal vez encontrar algo de paz después de tanto sufrimiento. Anna y las 4 niñas abordaron el barco de vapor Ville du Havre el 1 de noviembre de ese año. Horatio planeaba unirse a ellas unos días después, una vez que resolviera algunos asuntos de negocios urgentes de último minuto. El 21 de noviembre, mientras navegaban por el Atlántico en la oscuridad de la noche, otro barco llamado Loch Earn chocó contra el Ville du Havre. El impacto fue catastrófico. El barco comenzó a hundirse rápidamente, y en medio del caos, el pánico y la oscuridad absoluta, Anna reunió a sus 4 hijas, las abrazó, oró con ellas y les dijo que pronto estarían con Jesús. En solo 12 minutos, el barco se hundió completamente, llevándose consigo a 226 personas al fondo del océano. Anna sobrevivió milagrosamente, aferrada a un pedazo de escombro flotante, pero sus 4 hijas, todas sus preciosas niñas, se ahogaron en esas aguas heladas. Cuando el barco de rescate llegó a Cardiff, Gales, Anna envió un telegrama a su esposo que contenía solo 2 palabras: salvada sola. Horatio leyó ese mensaje y su mundo entero se desmoronó. Su hijo ya había muerto. Su fortuna se había evaporado y ahora sus 4 hijas habían sido tragadas por el mar. Todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado, todo lo que daba sentido a su existencia había desaparecido. En ese momento, Horatio Spafford enfrentaba la pregunta más brutal que cualquier ser humano puede enfrentar. ¿Dónde está Dios en medio de esta agonía insoportable? ¿Cómo puedo seguir creyendo cuando todo lo que creía que Dios me había dado me ha sido arrebatado? Horatio inmediatamente abordó un barco para encontrarse con Anna, y aquí es donde la historia toma un giro que desafía toda lógica humana. Durante la travesía, el capitán del barco llamó a Horatio y le dijo: «Señor Spafford, hemos llegado al lugar aproximado donde se hundió el Ville du Havre. Estamos pasando sobre la tumba acuática de sus hijas». Horatio bajó a su camarote. Se sentó en medio de ese mar que había tomado a sus niñas, y en lugar de maldecir a Dios, en lugar de renunciar a su fe, en lugar de dejarse consumir por la amargura que habría sido completamente comprensible, escribió un himno que todavía hoy se canta en iglesias de todo el mundo. Alcancé salvación, estoy bien con mi Dios. Detente por un momento y considera la profundidad incomprensible de esa declaración. Este hombre había perdido a su hijo, su fortuna y sus 4 hijas. Estaba literalmente flotando sobre el lugar donde sus niñas habían muerto ahogadas. Y sin embargo, desde las profundidades más oscuras del dolor humano, proclamó que estaba bien con Dios. No porque las circunstancias fueran buenas, no porque no sintiera el dolor, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había descubierto algo que va más allá de las circunstancias, más allá del dolor, más allá de las respuestas. Había descubierto que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que esa verdad permanece incluso cuando los montes se desmoronan en el mar. Las siguientes estrofas de su himno revelan la profundidad de su lucha y su fe. Escribió: «Aunque Satanás me quiera hacer sentir que es muy poco lo que hice por Dios, la sangre de Cristo me da paz. Estoy bien con mi Dios». Aquí Horatio está reconociendo honestamente esa voz oscura que susurra en los momentos de pérdida, esa voz que dice que tal vez esto es un castigo,
que tal vez no has sido suficientemente bueno, que tal vez Dios te ha abandonado porque fallaste de alguna manera. Pero Él contrarresta esa mentira venenosa con la verdad del Evangelio. Su paz no está basada en su desempeño. Su salvación no depende de su perfección. Está fundamentada en la sangre de Cristo, en el sacrificio perfecto que cubre toda imperfección humana. Y luego escribió lo que quizás es la estrofa más desgarradora y hermosa al mismo tiempo. Mi pecado, no en parte sino todo, fue clavado en la cruz y ya no lo llevo más. Alabado sea el Señor, oh mi alma. Horacio entendió algo que muchos de nosotros luchamos por comprender en medio del sufrimiento, que nuestra paz con Dios no es condicional. No se basa en que las cosas vayan bien. No se fundamenta en que mantengamos una vida libre de tragedia. Se basa únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa obra está completa, está terminada, está sellada para la eternidad. Ninguna tormenta puede deshacer lo que Cristo hizo. Ninguna pérdida puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La historia de Horacio no terminó en ese camarote oscuro sobre el Atlántico. Él y Ana regresaron a Chicago y tuvieron otros 3 hijos, uno de los cuales también murió a los 4 años, la misma edad que su primer hijo. En lugar de permitir que toda esta pérdida los destruyera, tomaron la decisión radical de mudarse a Jerusalén, donde fundaron una colonia cristiana dedicada a servir a los pobres y necesitados. Vivieron sus últimos años no en amargura, sino en servicio, no en desesperación, sino en esperanza, no cuestionando a Dios, sino confiando en Él, incluso cuando no entendían sus caminos. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el Salmo 46? Nos enseña que quedarse quieto y reconocer que Dios es Dios no significa pasividad derrotista. No significa aceptar ciegamente el dolor sin procesarlo. No significa fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Horacio sintió cada onza de su dolor. Lloró a sus hijos. Procesó su pérdida. Pero en medio de todo eso, tomó la decisión consciente y diaria de confiar en que Dios seguía siendo bueno. Seguía teniendo el control y seguía amándolo incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Tú que me escuchas ahora, tal vez tu tormenta no sea tan dramática como la de Horacio, pero eso no la hace menos real o menos dolorosa para ti. Tal vez es esa relación que se rompió y te dejó con un vacío que no sabes cómo llenar. Tal vez es ese diagnóstico que recibiste y que cambió todo tu futuro en un instante. Tal vez es esa puerta que se cerró cuando estabas seguro de que Dios la había abierto. Tal vez es simplemente esa sensación persistente de que tu vida no tiene el significado que esperabas, que estás vagando sin dirección clara, que has perdido el rumbo y no sabes cómo encontrarlo de nuevo. Sea lo que sea, el Salmo 46 te habla directamente. No te ofrece respuestas fáciles. No te promete que el dolor desaparecerá mágicamente. No te dice que si tienes suficiente fe, nunca sufrirás. Lo que te ofrece es algo mucho más profundo y duradero. Te ofrece la presencia de un Dios que es tu refugio, que es tu fortaleza, que es tu pronto auxilio precisamente en las tribulaciones, no en ausencia de ellas. Te ofrece un Dios que no te abandona cuando los montes se desmoronan, sino que camina contigo a través de las ruinas y te sostiene cuando no puedes sostenerte a ti mismo. El Salmo nos dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. En Menenum, medio del caos de las aguas bravas que amenazan con destruir, hay un río de paz que fluye desde el trono de Dios. Es un río que no depende de las circunstancias externas. Es un río que brota de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Y tú tienes acceso a ese río ahora mismo. No cuando tu situación mejore, no cuando entiendas todo, no cuando el dolor disminuya. Ahora, en este preciso momento, en medio de tu tormenta, puedes beber de esas aguas de paz que sobrepasan todo entendimiento. Pero para acceder a ese río, tienes que hacer lo que Horacio hizo en ese camarote. Tienes que dejar de luchar.
Tienes que soltar el control que nunca tuviste realmente. Tienes que reconocer honestamente que no puedes arreglarlo todo, que no tienes todas las respuestas, que necesitas desesperadamente algo más grande que tú mismo. Y esa no es una posición de debilidad, es la posición más fuerte que cualquier ser humano puede tomar, porque es la posición de humildad que le permite a Dios ser Dios en tu vida. Entonces, ahora mismo, sin importar dónde estés o qué estés enfrentando, quiero guiarte en una oración que te conecte con ese río de paz del que habla el Salmo 46. No una oración de palabras vacías o fórmulas religiosas, sino una conversación honesta y real con el Dios que te creó, te conoce completamente y te ama incondicionalmente. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento tal como estoy. No finjo estar bien cuando no lo estoy. No pretendo tener fe perfecta cuando estoy lleno de dudas. No oculto mi dolor detrás de una máscara de espiritualidad superficial. Vengo quebrantado, vengo cansado, vengo confundido y vengo con un corazón que a veces se siente demasiado pesado para seguir latiendo. Reconozco que he intentado controlar mi vida con mis propias fuerzas y he fallado miserablemente. He tratado de ser el arquitecto de mi destino y me he dado cuenta de que no tengo la sabiduría ni el poder para hacerlo. He luchado contra corrientes que no puedo dominar y me he agotado en el proceso. Señor, hoy elijo hacer lo que tu palabra me invita a hacer. Me quedo quieto. Dejo de correr, dejo de luchar con mis fuerzas limitadas. Suelto esa ilusión de control que me ha mantenido en constante ansiedad. Y reconozco con humildad y con asombro que tú eres Dios, no yo. Tú eres el creador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de tu poder, el que cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Y ese mismo Dios todopoderoso me conoce a mí, me ve, se preocupa por mí y ha prometido ser mi refugio y mi fortaleza. Perdóname por las veces que he dudado de tu bondad cuando las circunstancias han sido difíciles. Perdóname por las veces que he medido tu amor, por las bendiciones que recibo, en lugar de medirlo por la cruz donde tu Hijo murió por mí. Perdóname por buscar paz en 1000 lugares diferentes, en el éxito, en las relaciones, en el dinero, en el reconocimiento, cuando la única paz verdadera que existe fluye de tu presencia. Perdóname por haberme alejado de ti precisamente en los momentos en que más necesitaba acercarme. Perdóname por permitir que la amargura echara raíces en mi corazón, por culparte de mis sufrimientos, por cuestionar tus motivos cuando no entendía tus caminos. Gracias, porque incluso cuando yo te he fallado, tú nunca me has fallado a mí. Gracias, porque tu fidelidad no depende de mi fidelidad, porque tu amor no está condicionado a mi desempeño, porque tu gracia es suficiente incluso cuando yo soy insuficiente en todo. Gracias porque en este preciso momento, mientras oro, tú estás aquí conmigo. No en algún cielo lejano e indiferente, sino aquí, en este espacio, conociendo cada pensamiento que cruza mi mente, cada emoción que sacude mi corazón, cada lágrima que cae de mis ojos. Gracias porque has prometido no dejarme ni abandonarme jamás, y tú no mientes. Gracias porque incluso cuando siento que me estoy ahogando, tú eres el río de paz que fluye en medio del caos, Señor. Te pido específicamente por estas áreas de mi vida donde necesito experimentar tu refugio y tu fortaleza. Te pido por esa situación financiera que me mantiene despierto por las noches. Tú conoces cada número, cada deuda, cada necesidad que me agobia. Te pido que seas mi proveedor como has prometido ser. No necesariamente de la manera que yo espero, pero sí de la manera que tú sabes que es mejor para mí. Ayúdame a confiar en que el mismo Dios que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo, no me dejará sin lo que necesito. Dame la sabiduría para administrar bien lo que tengo, la disciplina para hacer los cambios necesarios y sobre todo, la fe para creer que mi valor no está determinado por mi cuenta bancaria, sino por tu amor incondicional hacia mí.
Te pido por esa relación rota que me duele profundamente. Tú ves la herida que dejó, el vacío que creó, la confusión que sembró en mi corazón. Te pido que seas tú quien sane lo que está roto en mí. Si hay esperanza de restauración, te pido que la traigas. Si es tiempo de soltar y seguir adelante, te pido que me des la fortaleza para hacerlo. Pero sobre todo, te pido que llenes ese vacío que solo tú puedes llenar. Que no busque en otras personas lo que solo tú puedes darme. Que no exija de relaciones humanas imperfectas la satisfacción que solo tu amor perfecto puede proveer. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Ayúdame a amar sin expectativas destructivas. Ayúdame a encontrar mi identidad, no en ser amado por otros, sino en ser amado por ti. Te pido por mi salud y la salud de los que amo. Tú eres el gran médico, el que creó cada célula de nuestros cuerpos, el que conoce nuestra constitución y se acuerda de que somos polvo. Te pido sanidad donde se necesita sanidad. Te pido fortaleza donde se necesita fortaleza. Pero también te pido la gracia para aceptar lo que no puedo cambiar, para encontrar propósito incluso en el sufrimiento, para crecer en carácter a través de las pruebas. Dame paz en medio de la incertidumbre médica. Dame esperanza cuando los diagnósticos sean oscuros. Y dame la certeza de que pase lo que pase con este cuerpo temporal. Mi alma está segura en tus manos para la eternidad. Te pido por ese sueño que murió, esa puerta que se cerró, ese futuro que imaginé y que nunca llegó. Reconozco que duele. Reconozco que es difícil soltar lo que tanto deseaba. Pero también reconozco que tus planes son mejores que mis planes, que tu camino es más alto que mi camino, que tú ves lo que yo no puedo ver. Dame la humildad para confiar en tu dirección, incluso cuando no la entienda. Dame la paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Y dame los ojos para ver las nuevas oportunidades que estás abriendo, mientras yo todavía estoy mirando hacia atrás, lamentando las que se cerraron. Te pido por ese vacío existencial, esa sensación de que mi vida carece de significado real. Tú me creaste con un propósito. No para vagar sin dirección, sino para reflejar tu gloria en este mundo quebrantado. Muéstrame cuál es ese propósito. Revélame cuál es mi llamado. Ayúdame a entender que mi valor no viene de mis logros, sino de ser tu creación, tu Hijo amado. Alguien por quien Cristo consideró que valía la pena morir. Llena ese vacío con tu presencia. Satisface ese anhelo profundo que ninguna otra cosa puede satisfacer. Y úsame, Señor, para ser luz en medio de la oscuridad, para ser sal que preserva, para ser instrumento de tu paz en un mundo que desesperadamente la necesita. Señor, declaro sobre mi vida las verdades del Salmo 46. Declaro que tú eres mi refugio y mi fortaleza, no porque yo lo merezca, sino porque tú has elegido serlo. Declaro que eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, que no tengo que esperar hasta tener todo resuelto para acercarme a ti, que vienes a mí precisamente en medio del caos. Declaro que no temeré aunque la tierra sea removida, aunque los montes se desmoronen, aunque todo lo que parecía estable se vuelva inestable, porque tú permaneces constante, inmutable, eternamente fiel. Declaro que hay un río cuyas corrientes alegran mi alma, un río de paz que fluye desde tu trono, y que puedo beber de ese río ahora mismo por fe. Ayúdame a quedarme quieto. En un mundo que glorifica el ajetreo constante, ayúdame a encontrar descanso en ti. En una cultura que me dice que tengo que tenerlo todo bajo control, ayúdame a soltar y confiar en tu control soberano. En medio de mis preocupaciones incesantes, ayúdame a depositar cada una de ellas a tus pies y dejarlas allí. Enséñame lo que significa realmente reconocer que tú eres Dios, no solo con palabras, sino con una confianza práctica y diaria que transforma mi manera de vivir. Que esa verdad penetre tan profundo en mi corazón que cambie la manera en que enfrento cada día, cada desafío, cada incertidumbre. Dame la fe de Horatio Spafford, que pudo decir que estaba bien con Dios
incluso sobre las aguas que habían tomado a sus hijas. No me pidas que niegue mi dolor, pero sí ayúdame a mantener mi esperanza, incluso en medio del dolor. Dame la certeza de que las pérdidas temporales no pueden compararse con la ganancia eterna de conocerte. Dame la convicción de que ningún sufrimiento presente puede separarse de tu amor, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Llévame más profundo en esa relación contigo. Que esta oración no sea el final, sino el principio de una conversación continua. Que aprenda a caminar en tu presencia cada momento del día. Que desarrolle el hábito de hablar contigo constantemente, no solo en crisis, sino en todo. Que tu palabra se convierta en lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Que tu espíritu me guíe a toda verdad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, quien venció al mundo, quien conquistó la muerte, quien está sentado a tu diestra, intercediendo por mí en este mismo momento. Amén. Que la paz del Dios que movió montañas llene tu corazón ahora mismo. Que recuerdes que no estás solo en tus luchas, que hay un refugio inquebrantable esperándote en cada momento. Que cuando te levantes mañana y enfrentes lo que sea que tengas que enfrentar, lo hagas sabiendo que Dios está contigo, que Él pelea por ti, que su amor por ti es constante sin importar lo que pase. Sal de este momento renovado, fortalecido y convencido de que aunque los montes se desmoronen, tú permanecerás firme porque Dios mismo es tu fundamento. Ve en paz y lleva esa paz contigo a todo lugar donde vayas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hoy y siempre.